el método, la ley, la promesa y el rol también de la formación espiritual, de acompañamiento espiritual. Me es todo nuevo, el tener que interiorizarme sobre términos, mm, metodologías y también dinámicas propias del movimiento. Ujú. Gracias, Padre Francisco. Aprovecho tu comentario y ahora Agustín, Padre Adam, sigan ustedes, pero aprovecho tu comentario para dos cositas que se me ocurrieron mientras los escuchaba a ustedes dos, Pablo, y a vos, Francisco. Una es que cada uno tiene que hacerse su propio trayecto formativo, digamos, ¿no? Justamente de este tema de cuánto me va a llevar leer, cuánto más, cuánto menos, la participación, en otras cuestiones, cada uno se arma su propio trayecto. Y la segunda cuestión, que creo que vale la pena también que la tengan en cuenta, sin ningún prurito, digamos, somos dos docentes, Jorge y yo, jubilados. Eso significa que tenemos una disponibilidad de tiempo mayor a la que teníamos años atrás, digamos, y que podemos disponer de horarios distintos. Entonces, anímense a la consulta personal, digamos, a la consulta, che, por el WhatsApp nos podemos encontrar 15 minutos y vemos este tema, bárbaro. Y por ahí esos 15 minutos, 20 minutos ayudan o a enfocar, o a enderezar, o a profundizar, o a cuestionar alguna cuestión. Entonces digo, aprovechennos, digamos, ¿no? Porque la verdad que el otro día hicimos un Zoom a las 8 de la mañana, otro día hicimos a las 9, y la verdad que si se puede, se puede, y aprovechenlo porque ayuda a ver, si les ayuda, por supuesto, ¿sí? Para sentarse en sintonía, Néstor. Agustín o Padre Adán, ¿algún comentario o alguna cosa para compartir? Y yo quería decir que, bueno, a mí me pasó un poco como Pablo, porque, bueno, tengo las patronales acá del Sagrado Corazón, también organizamos el mes del Sagrado Corazón, las misiones y, bueno, todas las actividades. Y recién ahora me estoy poniendo a leer un poquito el módulo, recién arranco con esto, así que me viene re bien lo que dijiste, Luis, de poder mensajearte a vos que te tengo cerquita. En todo caso, me arrimo a Bahía y No, no charlamos hay problema. también y bueno, me voy poniendo a tiro con todo esto. Perfecto. A disposición, padre. Muy bien. Bueno, comparto un poco lo que compartí la llamada anterior. A mí por la cuestión de los horarios del seminario se me complica un poco bastante. Esta vez me hice un poco más el rebelde y dije, bueno, o sea, me quedo toda la llamada. Les pedí que adelantemos algunas cosas, así podía estar de lleno en esto, ¿no? Pero bueno, después los juegos, las dinámicas por fuera de las llamadas se me complican un poco. Sí que voy a poder estar a partir de ahora, porque ahora solamente me quedan exámenes y después las vacaciones. Así que voy a estar un poco más disponible, pero sí, no es que le reste importancia, al curso, sino que bueno, por una cosa o por la otra se me fue complicando y no pude ingresar activamente como me hubiese gustado. Así que bueno, espero a partir de ahora, bueno, estar un poco más en sintonía. Sí, lo importante por ahí es entender que lo único obligatorio en cuanto a horario y que puede resultar complejo son los encuentros nada más, ¿sí? Este, el resto, como bien decía Luis, tratamos de meterlo dentro de los nuevos conceptos en educación, ¿no? Que son dos muy importantes, ¿no? El primero, el de las trayectorias educativas, que en el caso de Argentina se va a trasladar también a nuestro programa de jóvenes, ¿sí? Que si bien es un concepto que nosotros manejamos de la época de Baden-Powell, porque la progresión es personal, ¿sí? Por consiguiente, cada uno de nosotros somos distintos, cada uno caminamos, hacemos el recorrido de ese camino en velocidades distintas, porque somos personas distintas. Hoy lo estamos escribiendo incluso y rompiendo, ¿no? Entonces el tema de las trayectorias personales, que el año que viene, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires también van a comenzar en la educación secundaria, por ejemplo, más parecido a la universidad, ¿no? Que uno va caminando dentro de un marco
amplio sobre ciertas, entre comillas, materias, bueno, eh, y las vamos caminando en función de nuestros tiempos, en función de nuestras posibilidades, en función de un montón de cuestiones, y no las recursamos salvo casos muy groseros, digamos, que no hayamos podido casi hacer nada en lo que respecta al régimen académico. Bueno, un poco va a pasar en la secundaria, esto pasa en los scouts. Y el segundo concepto, que es el más importante en nuestro caso y que en el caso mío y de Luis, con el tema de nuestro estado civil que, que tenemos ahora de jubilados, eh, que tenemos más tiempos, el aula abierta, que es el otro concepto interesante, ya no es tengo 2 horas de matemática por semana, los martes de 8 a 10. En realidad, hasta el otro martes, el aula sigue abierta, ¿sí? Porque hay un montón de posibilidades tecnológicas que se comparten profe con alumnos dentro de las buenas costumbres, que no sé, a algunos no se les escape la tertulia y te llamen en horarios que no son muy convenientes, es como que está todo abierto, ¿no? Bueno, ese concepto aprovechenlo en nuestro caso, porque en nuestro caso no estamos haciendo más que nuestras vidas personales, ¿no? Con los horarios que nosotros tenemos trayectorias personales propias, en las cuales los horarios los ponemos nosotros con Luis. Entonces, los mensajes de WhatsApp, recién decía Adam, me acerco a Bahía Blanca. Por ahí justo tuviste que ir a Bahía Blanca por X causa, motivo o circunstancia, y cuando estás yendo, che, Luis, voy a andar por Bahía, tomamos un cafecito, tomamos unos mates, y capaz que ahí aprovecho a charlar durante media hora, algo que es mejor a veces que un mensaje o una llamada telefónica, por supuesto. Yo el sábado que viene voy a estar en Gualeguaychú y seguramente me cruzo con Pablo, me cruzo con 2 o 3 que están en el otro seminario, y seguro que más allá de la actividad a la cual vamos, alguna cosa va, se va a preguntar, digamos, porque cuando estás en vivo siempre es más piola, ¿no? Así que en eso aprovechen esos dos conceptos porque es lo que más nos cuesta en todos estos seminarios, cualquiera, este con ustedes, los otros con los otros 2 seminarios que estamos haciendo también, en que los alumnos, las alumnas entiendan que la trayectoria te la armás vos, que la única obligación, por una cuestión lógica, si no sería medio complejo, es la juntada en un encuentro en el cual es difícil combinar todos los horarios, pero estamos. Ahora, después todo el resto de las actividades son pura y exclusivamente una responsabilidad tuya de decir cuándo las hago, en qué momento leo, cuándo hago esto, cuándo ingreso al juego, ¿no? Los juegos se pueden hacer 50.000 veces, ¿sí? No es que están supeditados a que lo hiciste una vez y pues, si no lo entendiste, si te fue mal, lo lamento. No, porque nuestra idea es que lo practiques y lo hagas todas las veces que quieras, ¿no? Hasta que te salga perfecto, incluso. Porque eso hace que, bueno, ustedes lo saben muy bien, porque han estudiado y mucho, o Agustín que está estudiando y mucho en este momento, viste que a veces la repetición a veces hace que la letra te meta adentro y cuando la letra está adentro te permite reflexionar de otra manera. La vieja discusión en si había que aprender o no de memoria la ley Scout, por ejemplo. Viste que es una cosa, una discusión que siempre tenemos. ¿Es importante? Y la verdad que no. Es importante conocer todos los valores de la ley Scout. Ahora, para empezar a conocerlos, ¿sí? Cuando uno es más chico, lo aprende de memoria. Entonces después es más sencillo ir rescatando los valores que se desprenden de la ley Scout, ¿no? No es una cuestión de memoria para tomarle una prueba, sino para justamente poder charlar en cada recupero sobre cómo intervienen los valores de la ley Scout en lo que estamos haciendo. Bueno, no sé si hay alguna cosita más, si no vamos con la clase y ya después les comentamos lo que vamos a hacer. Bueno, a partir de mañana o de pasado, más tardar, ya va a estar abierto el módulo 3 también, que tiene las mismas características que estos 2 módulos que hemos vivido, ¿sí? Constan de un foro y o sea, de alguna lectura, que incluso algunos de los documentos ya los pedimos antes, con lo cual ya los empezaste a leer o ya los leíste. Una participación en foro y algún jueguito como para fijar alguna cosa, ¿no? Recién en el módulo 4 vamos a tratar de ver si podemos hacer un trabajo ya más planeado en función de la realidad que tiene cada uno de ustedes y lo que está acompañando en el movimiento Scout, ¿no? Bueno, este era el documento central, si se quiere, de lo que estuvimos leyendo en el segundo módulo, en el módulo número 2, ¿sí? Eh,
es un documento viejo, es del año 92, 93, 94, por ahí. Por eso van a encontrar algunas cosas que dice el padre Galdona que por ahí no se condicen totalmente con la realidad actual, por supuesto. Pero sí estamos convencidos con Luis y con los que hemos ido diseñando estos. Ah, esperen un cachito que me parece que apareció Tuto por ahí. Acá, ahí está, ahí estamos. Eh, Estamos convencidos que el orden que el padre Javier le da al documento y las ideas, las 7 ideas que marca en ese documento, son actuales, ¿sí? De alguna manera. Y nos mete, más allá de alguna cosita particular que uno puede decir, pero esto no está tan así ahora, bueno, por supuesto, pero me parece que es válido, ¿sí? La idea y que probablemente nosotros podamos ayornarlas un poco más, ¿no? Pero para poder tenerla en cuenta. La, esperen que perdí la primera idea, ¿sí? Que nos presenta el padre Javier es que es el programa Scout el que evangeliza, ¿sí? Esa idea es bastante central. O sea, no tenemos que inventar nada. Es el propio programa de jóvenes, la propia propuesta que nosotros tenemos de educación en valores, la que puede evangelizar si nosotros sabemos utilizarla, ¿no? Por supuesto. Eh, Siempre estamos buscando cosas extrañas. Lo veíamos el otro día, bueno, lo discutimos durante este foro, del foro número 2, que era si la pregunta central era si la actividad scout, la propia actividad scout, es o no una actividad de pastoral, ¿no? Planteamos esa disyuntiva, ¿no? Esa problemática. Nosotros estamos convencidos que sí, ¿sí? Y acá Galdona nos lo repite, ¿no? Es el programa Scout el que evangeliza, es la propia actividad Scout la que me tiene que permitir, ¿sí? Si la planeo correctamente, si le pongo la intencionalidad, ¿sí? De pastoral, en que esa actividad también permite de alguna manera la evangelización. Entonces, siempre las actividades y la tarea del equipo de educadores y educadoras es justamente darle a cada necesidad, a cada interés que tienen nuestros pibes, ¿sí? Darle una intencionalidad educativa. O sea, vos querés hacer esto, ustedes quieren hacer esto, ¿sí? Genial. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Sí? ¿Para qué me sirve que hagamos esto? ¿No? Y ahí es donde intervenimos nosotros como educadores para darle esa intencionalidad. Bueno, lo mismo podemos hablar desde el lado de la fe. ¿Sí? ¿De qué manera esta actividad, estos intereses y necesidades que los pibes me plantean, ¿sí? Pueden servir, le podemos dar una intencionalidad más espiritual, una intencionalidad más pastoral, ¿no? Más evangelizadora? Eso es donde radica la cuestión y un poco son el mensaje que de alguna manera nos presenta el padre Javier. Y siempre pensando en lo que nosotros leemos siempre en las palabras de Pedro ahí en la lectura de los hechos, no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Ahí está Jesús. Ahora necesitamos gente que lo anuncie, ¿no? En cada cosa, bueno, tenemos que mostrarlo. Esa es la primera idea que el padre Galdona nos presenta. La segunda, ¿sí? Es algo que a veces se ha confundido, ¿sí? Y que tiene que ver con entender claramente que la Pastoral Scout Católica no propone una catequesis formal, no propone una catequesis formal, ¿sí? En esto, eh, digamos que suprimimos plenamente la educación no formal que propone el movimiento Scout, ¿sí? La educación que propone el movimiento Scout es una educación en valores, en tiempo libre, no está dentro del sistema educativo de un país, ¿sí? Eh, y no sé si quisiéramos que estuviera, ¿está? O sea, creo que perdería. Esa sería una buena discusión, ¿no? Hay algunos países en los cuales el movimiento Scout está dentro de la currícula formal de educación. Y por eso uno puede leer, si buscan cantidad de miembros que tienen las asociaciones, qué sé yo, pueden llegar a, si mal no recuerdo, Indonesia o Filipinas, que tienen millones de scouts, millones. Y vos decís, bueno, a ver, pero comparémoslo
con la población. Apa, y cuando lo comparas con la población decís miércoles, y es un porcentaje importante de la población. No es un dato menos, no es un datito. Porque yo puedo decir, tengo 100.000 scouts en el país. Es un montón, pero somos 47 millones de personas. Y si, bueno, buscas la edad, capaz que estamos hablando de unos 20 millones. Bueno, 100.000 en 20 millones es nada. Ahora, cuando yo tengo 20 o 25 millones de scouts en un país que tiene 70 u 80 millones de personas, vos decís, epa, bueno, sí, habría que ver cómo funciona, ¿no? Y por supuesto que no es una educación formal como la que nosotros creemos, ¿no? Es algo que complementa, pero que está dentro, es como una materia más extracurricular. Entonces, claro, todos los jóvenes terminan siendo scouts. Por esa razón hay tantos millones, ¿no? Eh, lo mismo pasa con la catequesis. Así como nosotros somos un movimiento educativo no formal, tiempo libre, tampoco hacemos catequesis formal en el caso de los católicos, o en el caso de los evangélicos, o en el caso de los, el que fuere, ¿sí? O no deberíamos de hacerlo. Por lo menos los católicos lo tenemos en claro. Si lo que nosotros hacemos es intentar evangelizar, la catequesis se va a dar de otra manera, ¿sí? Probablemente haya, sí, supuesto, planes que hagamos especiales, porque claro, el Grupo Scout trae muchos pibes y pibas que no han tenido la oportunidad de prepararse para alguno de los sacramentos de iniciación. Y por ahí las edades en las cuales ingresan tampoco son acordes a la edad, ponele que tienen los grupos de catequesis que tenemos en la parroquia, en la capilla, y tengamos que hacer algo especial. Pero, como siempre decimos, lo discutíamos con Agustín y con los que estaban el otro día en la reunión que hicimos el sábado, nunca dentro de la actividad scout, como algo más, como una actividad dentro de la actividad scout, sino antes o después del grupo scouts, llevamos adelante esa actividad específica de catequesis formal que preparamos para pibes y pibas del grupo Scouts, ¿sí? Pero como si fuera un apéndice más o un grupo más de catequesis de la parroquia, ¿sí? No es el grupo Scout que da catequesis, que ofrece la catequesis al resto desde su propia actividad. Por supuesto que la propia actividad va sumando posibilidades que después tienen que ser aprovechadas en esas instancias formales de catequesis que hacemos aparte, ¿no? Eh, Así que esto es importante también tenerlo en cuenta, para que no quede como que esto va aclarando que el movimiento Scout es un lugar de evangelización, un lugar para evangelizar, ¿sí? Ya cuando llego al momento de la catequesis se supone, mis padres están evangelizados, y por eso los llevo. Está bien, podemos discutir acá que no es tan así, que a veces se hace por moda y por un montón de cuestiones, pero, digamos, originalmente, conceptualmente, yo sé que si traigo a mi hijo a la parroquia a catequesis, voy a tener que venir a misa los domingos. Ya lo sé a eso, porque justamente sé que la catequesis por ahí me está preparando para que tome la comunión. Entonces le voy a tener que acompañar. En cambio, si viene del grupo Scout, no está viniendo, no sabe que los domingos tiene que ir a misa y probablemente se lo tengamos que informar y probablemente no asista, porque va a pasar igual que cuando misionamos en un barrio, ¿sí? Por ahí van a faltar muchas acciones antes de que vayamos evangelizando de tal manera que la persona empiece a tener fe y busque la comunidad de fe y entienda, tenga la fe en Jesucristo, que se hace Eucaristía, que no es un dato no menor, es un poco lo que hablábamos al inicio con la canción, ¿no? Abrime los ojos para tener fe y entender que no es un cacho de pan, por más que sigo viendo un pedazo de pan, ¿no? Así que esa es la segunda idea que nos regala Galdona para aclarar el panorama antes de continuar con las propuestas del movimiento Scout. La tercera idea, ¿sí?, que nos Esa presenta Galdona es idea me parece importante tenerla bien clara cuando conversamos con los párrocos y demás, ¿viste? exacto. Que ellos también tienen que tener claro que la catequesis del grupo Scout no es igual que la catequesis, aunque no reemplaza a la catequesis formal que tenés en las capillas o en las parroquias. Son acciones de evangelización las que nosotros Bueno, realizamos, ¿sí?, y de desarrollo espiritual. Siempre decimos lo mismo. Tratamos que los pibes y pibas, ojalá, a través de lo que nosotros hagamos, descubran la fe, ¿sí? Descubran que está buenísimo creer en algo, en alguien
que nos da la vida y un montón de cosas que podemos decir desde cada cosmovisión de expresión de fe que tengamos en el movimiento Scout. Después, si ese, no que descubra una religión, ¿sí? No nos sirve que descubra una religión. Primero, queremos que descubra a Dios, ¿sí? Que descubra la fe, que se puede creer. Está buenísimo, que hay un Dios ahí que está presente todo el tiempo y que nos está acompañando y que nos regala la naturaleza y un montón de cosas para que vivamos la vida de otra manera. Justamente entrando en este formato, ¿no? El movimiento Scout nos presenta, el programa Scout nos presenta también un estilo de vida propio, ¿sí? Un estilo de vida propio, una forma de encarar las cosas, ¿sí? Que tienen que ver con ese código de conducta, ese código de valores que representa la ley Scouts, ¿no? El movimiento Scout nos da un modo de ser, nos llama a ser, por eso la ley dice, el Scout es, no dice prohibido hablar mal de los otros, no, dice el Scout es leal, punto. No, no, no. Está marcando un estilo de vida, una forma para caminar, digamos, en la vida, ¿no? Nos muestra esos valores, nos presenta esos valores que están buenos vivirlos. Y que no son valores ajenos ni a los valores del Evangelio ni a los valores de cualquier otra expresión de fe y de cosas buenas que hay en el mundo. Porque los valores siguen siendo valores y son los mismos casi siempre, ¿no? Pero mucho más importante, si hiciéramos bien las cosas, eso lo agrego yo, ¿sí? Eh, nos hizo el movimiento Scout, tal vez, ojalá, nos hizo conocer a Jesús, no a la iglesia. Es un poco el mensaje que siempre, bueno, que inauguró de esa manera el Papa Francisco su apostolado, ¿no? Como Papa, diciendo, muchachos, no somos nosotros el centro. No es ni el Papa, ni los obispos, ni los curas, ni los laicos, no, no, ni la iglesia. El centro es Jesucristo. Entonces, por ahí es donde por ahí es nuestra labor, mostrar a ese Jesucristo que está presente en cada cosa que hacemos, ¿no? De la manera propia de los scouts. Por eso, Galdona, en el otro documento que también se lo habíamos dado como lectura sugerida y que en el próximo módulo va a ser, entre comillas, obligatoria, que es el del título largo, descripción de roles, bla, 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 de la evangelización en el momento scout o algo así, nunca me lo acuerdo entero. Este, ahí, en ese espacio, Galdona va a traer algo que empezamos a manejar y mucho, los que somos un poco más grandes, en las épocas de Puebla, allá por el año 79, pobre Agustín, saltó el viejazo acá, cuando empezamos a hablar de la inculturización del Evangelio, ¿no? Que es un concepto importantísimo que Galdona lo trae en ese documento y dice, lo tenemos que inculturizar al movimiento Scouts, una inculturización Scouts del Evangelio, ¿no? Que no es vivir la fe de otro modo, ¿sí? Soy cristiano igual que vos, ¿sí? Pero tengo este estilo de vida y está bueno que el mismo Evangelio de Jesús, que para vos provoca esto, para mí en este estilo de vida también me mueva la estantería, ¿no? Y eso es un poco lo que plantea. Luisito. Sí, cortito para aportar en este punto, porque está muy bueno, en algunos lugares siempre aparece este tema. Ningún chico, ninguna chica entra a los scouts para conocer a Dios, ¿no? A ver, uno entra a los scouts para jugar con los amigos, para acampar, para hacer algún servicio, porque me gusta el grupo, porque me gusta, ¿sí? Pero sin embargo, que fue la experiencia de la mayoría de nosotros, a través del grupo scout, a través de la vivencia, a través de esto, Jesús se nos fue manifestando y tuvimos la gracia de tener adultos que fueron diciendo, che, eso que está pasando tiene que ver con Dios, y lo fuimos descubriendo, digamos, ¿no? Pero a veces es interesante este tema, digamos, ¿no? Inclusive para los adultos, los educadores, muchas veces nos equivocamos en ese sentido, inclusive en cómo se explica. Hay veces que nosotros decimos aquellos grupos que son homogéneos, por ejemplo, y que tienen una vida parroquial muy fuerte y que inclusive tienen catequesis que les permite a los chicos tomar la promesa, digo, tomar la primera comunión, en realidad no es una actividad de scout, digamos. Se hace dentro de esto porque aprovechamos,
pero no es parte del programa Scout, digamos, ¿no? Y esto, cuando uno invita a las primeras reuniones de padres, explicándoles qué es lo que hacemos en el movimiento Scout, muchas veces los adultos, nosotros como educadores, no siempre lo explicamos correctamente este tema, ¿no? Y mezclamos los tantos. Eso, Jorge, gracias. Gracias a vos, Luis. Y es un poco lo que acaba de decir Luis, está como en orden en esta frase, ¿no? Porque uno ingresa a los scouts por actividades que ha visto, ese es el programa, ¿sí? Descubre que es más que eso, que es una invitación a vivir un código de valores, un estilo de vida. Y si nos va bien, ojalá podamos ver a uno de nuestros pibes, uno, ¿sí? Porque entonces vamos a estar contentos, contentas de haber hecho una buena labor, que estos pibes descubran la fe. No, pero el caminito sería ese. Estamos comprometidos con el primero y el segundo y con hacer lo posible para que descubran la fe. No lo vamos a poder evaluar esa última parte, pero o no lo vamos a poder ver capaz, porque tal vez ocurra cuando se fue del movimiento Scout. Pero si hacemos bien las cosas, en algún momento va a pasar, porque nuestra tarea, como la sabemos todos, es sembrar. La cosecha es abundante, pero deja que el que cosecha es el otro, ¿no? El que está arriba y tiene tanto tiempo que por ahí cosecha fuera de nuestras vidas terrenas y nos desespera un poco esa temática, pero bueno, ahí estaremos. La cuarta idea que nos presenta el padre Javier en este hermoso documento son los dos elementos centrales, ¿sí? Los elementos pedagógicos centrales del programa Scout, que son esas dos características que tiene nuestro movimiento. Es un movimiento voluntario y es un movimiento educativo no formal. ¿Sí? Vuelve otra vez sobre lo educativo no formal, que hace que no tengamos una cuestión de catequesis formal, pero además es un movimiento voluntario. Yo ingreso porque quiero. Alguien me invitó, alguien me trajo, me quedo porque quiero, porque me gustó, porque hay algo, no sé qué, que me va atrapando. Y a todos será diferente. ¿Eh? Eh, dice Galdona, ¿no? En una sociedad profundamente materialista, utilitarista, eso no ha cambiado demasiado con el correr de los años, la militancia voluntaria en algo en lo que se cree es un verdadero signo de los tiempos del reino de Dios. ¿Sí? Que todavía haya gente que grite y anuncie el Evangelio sin ningún tipo de vergüenza, en forma militante, ¿sí? Como lo plantea el padre Javier, sin lugar a dudas es un signo de los tiempos. ¿Sí? Tal vez necesitamos que esto se multiplique más, probablemente. Nos acostumbremos a la forma, al contexto, ¿sí? A la realidad que vamos viviendo. Otro de las ideas, ¿sí? que nos presenta, bueno, nos recuerda cuáles son los instrumentos pedagógicos del programa Scouts, ¿sí? Que por supuesto son esos tres momentos, ¿no? Los pibes, las pibas, ¿sí? Nosotros, los educadores, las educadoras, y el ambiente que nos rodea, el lugar que vivimos, la forma en que interactuamos, ¿sí? Y también el contexto que nos rodea. Todo eso hace a lo pedagógico, ¿sí? El método Scout tiene que ver justamente con la relación de los pibes y los educadores, ¿sí? De las oportunidades de aprendizaje, que son nuestras actividades, y la forma en que las llevamos adelante. Ahí es donde va a dar vueltas el método Scout, los distintos elementos del método Scout que nos van a permitir llevar adelante esta propuesta de programa. Y entender dentro de lo que nos atañe a nosotros, que es el tema de la fe, ¿sí? Que los niños, niñas, jóvenes, más que palabras, que criterios, que ideas, lo que van a seguir es el ejemplo de los adultos, el testimonio de los educadores, de las educadoras, de los asesores, de los capellanes, de todo el que intervenimos de alguna manera acompañando la propuesta del movimiento Scouts, ¿sí? Otra de las ideas, ¿sí? Es los tres elementos, y acá es el punto central, porque es lo que teníamos dentro del foro, los tres elementos, según Galdona, ¿sí? De la pedagogía de fe propia que tiene el programa Scout. ¿Sí? Esos tres elementos, creo que había una de las preguntas que teníamos en el foro que atendía a eso, ¿no? ¿Cómo
relacionás los tres elementos que plantea Galdona en Pedagogía de la Fe con tu tarea, creo que decía, no me acuerdo exactamente ahora. Y los tres elementos son estos tres, ¿sí? Hacemos nuestras oportunidades, las oportunidades de aprendizaje que presenta el programa Scouts, ¿sí? Que se desarrollan actividades, proyectos, un montón de cuestiones, ¿sí? Al vivir esas actividades provocan experiencias, sin lugar a dudas, buenas, malas, más o menos, ¿sí? Pero provocan experiencias en cada uno y cada una de los pibes que las viven, ¿sí? Que las disfrutan, o que a veces padecen, lamentablemente, ¿no? Cuando no las hacemos tan bien, ¿sí? Esas experiencias permiten movilizar cosas dentro de estas personas, ¿sí? Que intervienen en la propuesta. ¿Solo las experiencias me van a permitir después recuperar los valores? No, también los testimonios, ¿sí? Principalmente los testimonios nuestros, las de los adultos, que nos encontramos ya con un camino recorrido, con un camino aprendido, con errores, con virtudes, con defectos, como somos. Nuestro testimonio, como decíamos en una de las anteriores ideas, es lo que van a mirar mucho más. Y también los testimonios de los pibes que los acompañan, de ellos mismos, de ellas mismas, que están haciendo la actividad juntos. ¿Sí? Porque eso también les provoca experiencias. Con esas experiencias, con esos testimonios, si hacemos bien una tarea, ¿sí? De que se hable sobre esto, ¿sí? Probablemente cada una de estas personitas que estamos acompañando vayan descubriendo su llamado interior, ¿sí? Que muy loco podría ser la vocación, pero menos que eso. Ni siquiera somos eh, tan esperanzados en eso. Simplemente en poder discutir hacia adentro lo que son como personas, a partir de las experiencias vividas, de los testimonios observados, para bien y para mal, ¿no? Descubrir ese llamado interior es discutirse, ¿sí? A sí mismo sobre los valores que pongo en juego cada vez que hago una acción, cada vez que comparto con una persona esta misma acción. Entonces, este es el corazón de la pedagogía de fe propia que plantea Galdona, así que los vamos a invitar a que relean lo que escribieron en el foro, ¿sí? Para ver si pueden hacer una aproximación mejor todavía a muchas de las riquezas que se volcaron en el foro, pero sobre estas tres herramientitas, ¿no? De la pedagogía de la fe propia que tiene nuestro programa Scout. Otra de las ideas, la última, la séptima, es, hay un montón de instrumentos pastorales. Seguramente hay un montón de cosas que uno puede utilizar para la pastoral Scout, pero Galdona recuerda cuatro que son importantísimas, ¿sí? Y que están imbuidas dentro de la propuesta de programa del movimiento Scout. Uno es la idea de comunidad. Desde que el pibe, la piba ingresó al grupo Scout, fue parte de una seisena, de alguna patrulla, de algún equipo, de alguna comunidad. Fue parte de un grupo Scout, ¿sí? Y si ese grupo Scout estaba en la parroquia, fue parte de una parroquia. Y si ese grupo Scout estaba en un barrio, fue parte de ese barrio, de una ciudad, de una provincia, de un país. O sea, la idea de comunidad está presente desde siempre a partir del trabajo en equipo que plantea el método Scout. Pero todo Acuérdense lo que de, hacemos lo hacemos. Perdón, sí. no, para que vayamos hilvanando con la primera de los materiales leídos, digamos, ¿no? Una de las características del método Scout es el aprender haciendo, que fue la experiencia que comentó Jorge recién. La otra es la pertenencia a pequeños grupos, es la comunidad. Por eso es que se juntan las dos cosas, digamos, ¿no? Estos son los elementos característicos del método Scout. Si hiciéramos bien las cosas, ¿sí? Nadie como nosotros, dentro de la propuesta del programa, dentro del movimiento Scout, podría enseñar mejor la idea de comunidad en una parroquia, por ejemplo. Porque estamos todo el tiempo viviendo este formato. No tendría que ser para nosotros difícil. Habría que discutir, tal vez lo planteo también para que lo escriban en el foro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué
los scouts no estamos dentro de la comunidad cuando estamos recontra acostumbrados a vivir y hacer todo lo que hacemos en comunidad, ¿no? Si es una cosa para plantearnos por ahí. Otro de los instrumentos que plantea Galdón es la liturgia. Vos dirás, ¿cómo la liturgia? ¿Qué es la liturgia? Bueno, estoy hablando con ustedes, ¿no? Pero que las formas en que celebramos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con? Nosotros estamos imbuidos de liturgia. No hacemos nada si no estamos celebrando algo dentro del movimiento Scouts, ¿sí? Eh, Cada uno de lo simbólico en el movimiento Scout es tremendamente importante, ¿sí? Nosotros vamos caminando como integrantes de una patrulla con un palo en la mano, uno adelante, con un banderín colgado, y lo cuidamos más que cualquier cosa, ¿no? Y decimos, los pibes dicen, es uno más de nosotros, ¿sí? Es parte nuestra. O sea, si ese pedazo de tela con un palo, que no es nada más que eso, para los pibes significa tanto, no tendría que ser tan difícil hablarles del misterio de la Eucaristía o del misterio de la Santísima Trinidad, que por supuesto sigue siendo un misterio y no lo vamos a poder explicar de ninguna manera. Al final podemos aproximarlo y entre todos iremos caminando hacia ahí, pero para un scout debería ser más sencillo. Para un scout es más sencillo que para un pibe que empieza catequesis entender eso. Los Ujú. lobatos que viven en la selva, ¿no? Y el dirigente es aquella, y aquel se comporta enseñándoles la ley. ¿Cómo nosotros que vivimos con un oso, con una pantera y un lobo todos los sábados, no vamos a poder entender los misterios de la fe? ¿Sí? Aproximarnos al entendimiento de los misterios de la fe, ¿no? Rezar para que eso sea una realidad, ¿no? Las Celebramos ceremonias. todo el tiempo. Deberíamos poder celebrar la Eucaristía sin ningún tipo de problemas, porque vivimos haciendo una ceremonia para cada cosa que hacemos, ¿no? Entonces, mirá si no es un instrumento pastoral, que nos tendríamos que acercar a la evangelización, a la pastoral de la parroquia. Las Sagradas Escrituras, el otro elemento que toma el padre Javier, ¿sí? Nosotros acostumbramos a hacer estos momentos que no los hemos hablado, o si los podemos hablar en en el último módulo, ¿sí? En el módulo 4, que tiene que ver con lo más importante que hace que el desarrollo espiritual sea una realidad, ¿sí? Dentro de la propuesta. Eh, Nosotros podemos hacer un sábado de actividades increíbles, con los mejores materiales, las actividades y juegos más piolas, algo que me sorprenda, que no puedo creer lo que estoy haciendo acá en el mundo. Ahora, si al final de esa jornada o al final de un mes en el cual estuvimos hablando del mismo tema, no fuimos capaces de sentarnos 5 minutos, 10, ¿sí? Para discutir lo que nos pasó por dentro, todas esas experiencias que seguramente logramos riquísimas dentro de todo ese bagaje hermoso de actividades, no sirvió para nada. Va a quedar como qué lindo juego, nada más. No voy a recuperar ningún valor. Si yo no pongo en juego esas experiencias, esos testimonios, no lo reflejo contra, lo comparo con la promesa, con la ley de causa, y ojalá con el evangelio, bueno, entonces no sirvió. No eduqué valores, no provoqué el desarrollo espiritual. O sea que hice las cosas a medias Ujú. dentro de la propuesta que tiene el movimiento Scout. Las Sagradas Escrituras son un elemento importante dentro de esos momentos. Ahí es donde los podemos llegar a utilizar. Tal vez en esta época, ayornando alguna cosa, usando cuentos que tengan que ver con las Sagradas Escrituras, a veces tomándonos el, el pecado de ser un poco exégetas y reescribir alguna lectura en función de una realidad concreta que los pibes viven en el barrio, ¿sí? Pero a mí me ha pasado de hacer eso y después en algún momento hemos tenido que ir a misa porque era la misa del grupo, no porque tenía ganas, ni un pibe. Y de pronto escucho una lectura del Evangelio y los ves, viste, que están así como mirando a la nada, y cuando resuena una frase del Evangelio, levantan la cabeza, miran para allá y ponen cara como diciendo, como diciendo, hijo de puta, mirá, esa historia que me contaste como un mes atrás, mirá, ahí
Está la frase, o sea que la sacó de ahí, porque ese libro que estás leyendo se fue escrito hace 2000 años. No creo que la historia que me contó Jorge el sábado, hace 3 sábados, haya sido escrita hace 2000 años. ¿Sí? Entonces, es un elemento importante. Y el otro elemento importante, que es el que nos distingue incluso hacia afuera, ¿sí?, del movimiento Scout, es el servicio, la buena acción, el gesto solidario, el favor a alguien cada día, ¿sí? El servicio a los demás, que es una característica propia también de nuestra pastoral, ¿sí? Queremos una iglesia pobre para los más pobres, y eso hay que salir de dentro de la iglesia, de dentro de la parroquia, ¿sí? Porque si no, no vamos a lograr esa cuestión. Bueno, ahí está el servicio, y nosotros lo vivimos con los Scouts todo el tiempo, ¿sí? Desde chiquitos hasta programar grandes servicios con los más grandes. Entonces, son los cuatro de muchos que debe haber, 4 elementos. Es más, me animaría en el foro a preguntarles a ustedes si se les ocurre algún elemento más para agregar al padre Galdona, ¿sí?, que tendríamos que hacer mención en esta época y que por ahí no está en estos 4 que nos presenta el padre Javier. Y el padre Javier termina con una conclusión, que es un párrafo, que yo lo escribí casi eh, tal cual estaba, que dice: nuestra vivencia de fe, nuestra espiritualidad es la de los Scouts, es cristiana y profundamente eclesial, pero tiene características particulares, porque se desarrolla al interior de un estilo de vida, el estilo de vida propio de los Scouts. El Señor mismo nos ha traído por ese camino y Él nos ha marcado definitivamente la vida. ¿Sí? No elegimos ser scouts. No fue una cuestión así por accidente, caí por acá. No, hubo cosas, pistas, signos de los tiempos, diría un amigo mío, referido a estas pistas que me hicieron ir para ese lado. Y oh casualidad, en ese lugar tal vez encuentro la fe en Dios, en ese Dios de la vida, en ese Dios Padre, Hijo, Jesús, Espíritu Santo, que nos permite vivir mejor, nos permite vivir esperanzado. No buscamos ser distintos a los demás cristianos, nosotros los scouts, pero reconocemos que tenemos un modo especial, modo scout de vivir la fe, dice el padre Javier. ¿Sí? Como seguramente fíjense qué loco, ¿no? A nosotros a veces se nos critica por esto. Ahora, si vamos a un movimiento carismático, algunas cosas no se les critica nada y estamos con maneras distintas también de vivir la fe. Es más, algunos dicen, les choca más que lo que podemos hacer los scouts. Sin embargo, ahí hay como una suerte de respeto y dentro del movimiento scout no tanto, al menos. Porque creo que hemos ido cambiando y hemos ido avanzando, pero todavía falta. Necesitamos seguir madurando y creciendo en la fe a partir de la experiencia de haber descubierto al Señor cargando la mochila junto a nosotros. En cada cosa que hacemos en la naturaleza, ¿sí?, principalmente en la naturaleza, está ahí. Jesús está ahí. ¿Sí? Solo falta alguien que lo quiera anunciar. Tal vez esa sea la tarea de los educadores y de las educadoras. Y para que se den cuenta, la tarea de nuestros pastores, de nuestros acompañantes, de nuestros asesores. ¿Sí? Bueno, ese es un poco, nos parece a nosotros que es el mensaje que el padre Javier nos daba hace 40 años, 30 y pico de años, y que a nosotros al menos nos parece todavía bastante vigente. Algunas cositas que por supuesto podemos mejorar, ayornar o escribir con otro lenguaje para que se entienda mejor. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que queríamos presentarles como para devolverles la pelota y puedan participar en el foro de vuelta, ¿sí?, en el número 2, teniendo en cuenta estos 3 aspectos que nombrábamos por ahí y algunas de las cosas que hemos visto por acá, que nos permitan redondear un poco más esto de la fe en el movimiento Scout y de qué manera intentamos llevarla a la práctica, ¿no? Llevarla adelante, mostrarla para que el mundo lo crea. Bien, consultas, preguntas, apreciaciones Sorpresas. de ustedes, sorpresas. Capaz que alguno no lo leyó todo todavía el libro, ¿viste? Y nosotros le hicimos un spoiler de la puta madre, pero bueno,
Igual hay mucha riqueza que no dije, así que lo van a tener que leer. Hay un montón de frases de Galdona que son millón de veces mejores que la mía, este, que son dignas de leerlas, ¿no? Y de comerlas un poquito, masticarlas, a ver qué puede salir de esto, ¿no? Creo Cuando que te el quieras. concepto más o menos lo hablamos hoy varias veces. Eh, Ser cristiano no es saber de esto o hacer cumplir con tales normas, sino de antes de Francisco lo venía diciendo Benedicto, es encontrarse con Jesús. Bueno, los caminos, la forma, si este modelo que presenta Javier hay que ayornarlo, bueno, también hay que adaptarlo a cada realidad. No es la misma forma de aplicación en el grupo Scout que estoy ahora, ni en el que estaba antes, ni mucho menos con uno que está en Mar del Plata o uno que está en Colombia. Cada Ujú. lugar tiene sus propias realidades. La inculturación que vos hablabas de Puebla sigue siendo una necesidad que tenemos que adaptar. Nosotros tenemos que romper el chip de nuestra cabeza para adaptarnos a las necesidades de los que tenemos en cada lugar, en cada grupo, en cada rama, en cada edad. No es lo mismo un castor que un rover, ¿viste? Ujú, ujú. Pero Inclu- el proceso incluso es la, rico. Hay que manejarlo, hay que mejorarlo. Y me animo a decir, Pablo, también a este lindo comentario que hacías vos, que dentro del mismo grupo, a cada pibe, porque digamos, hay realidades, ¿sí? Hay historias, hay tiempos, hay procesos, por eso que la educación tiende a ser personalizada, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Tenemos que ¿alguno trabajar, me más? parece, mucho con los dirigentes, imbuirlos a ellos. En el grupo Ujú. donde estoy yo ahora, realmente me encuentro con un equipo de dirigentes muy bueno, que está dentro de una capilla, que ha tenido acompañamiento más o menos bueno en distintos momentos, pero hace ya varios años que hay seminaristas se han dedicado, y entonces, bueno, y eso se nota. ¿Ves? Ujú, Distinto es el caso de cuando estaba en el otro, que este, fue un grupo que si bien físicamente está dentro del predio del seminario, eh, quedó a su suerte y entonces fue navegando como lo fueron interpretando personas que por ahí no tenían el pleno conocimiento de esto y hasta que me parece, me dio la impresión a mí, ese tiempo que se fue así, que se quedaron como que el grupo Scout es el campamentismo y demás, y la espiritualidad corre por otro lado, o la espiritualidad católica corre por otro lado. ujú, ujú. Pero Tal bueno, cual. hay que trabajar. ¿Qué A mí, más? a mí me pasó, primero de descubrir al padre Javier, no sabía, así que la verdad que estuvo buenísimo y bueno, me interesó seguir buscando mucho más. Es uruguayo, ¿no? Me parece. Sí, Algo vi sí, sí. que, eh, así que eso, ese descubrimiento me encantó, alguien que reflexione la fe dentro del movimiento de esta manera. Y después me asombró la cantidad de herramientas. Creo que la anterior llamada habíamos hablado un poco de esto, que estaba armando ahí un poco los encuentros scout y eso, y esto me iluminó de una manera increíble, digo, me dio un par de herramientas más, ¿no? Y desde dónde reflexionar por ahí los encuentros de la catequesis que están pensadas para el grupo. Así que esas dos cosas me asombraron bueno, para seguir buscando. Sí, por una parte, digo, todavía sin conocer la dinámica Scout, por eso permítame decir algunas herejías. Eh, la catequesis no es necesariamente solo sacramental, sino que abarca mucho más, también que tiene distintas etapas. Y aquí estoy de acuerdo con Pablo, la importancia de los adultos o de aquellos que guían de alguna manera, porque queramos o no, hay un punto de referencia y ahí es cuando, si hay ese bache, lógicamente uno no puede dar lo que no tiene.
Acá no es imponer, sino acompañar, y esto me parece extremadamente novedoso, actual, a pesar del tiempo que lleva este programa, el que cada uno realmente tome la conciencia ya desde chico de la responsabilidad de su propia vida y descubrimiento del sentido profundo. Pero nadie es neutral, entonces no podemos dejar de transmitir lo que es nuestro convencimiento o nuestro estilo o nuestros valores. A los valores naturales eh, que son más accesibles y tal vez más reconocidos, aunque difícilmente también vividos, están los valores autotrascendentes y eso como el acompañante de Maús, como el que me acompaña en la mochila, transmite según también lo que es su experiencia. Y en algunos casos incluso el cuidado de lo que es digamos, a ver cómo no sé qué palabra utilizar bien. No digo una dirección espiritual, pero casi un acompañamiento psicológico, digamos. Mal dicho la palabra, digo, pero la responsabilidad que tiene, me parece a mí, el educador o el adulto que está como referencia. Y ahí creo que hay que apuntar lo que es el acompañamiento de esta gente. Yo creo que ese punto es clave, Padre Francisco, digamos, por eso el rol, independientemente de que en algún momento se llame capellanía, el capellán, digamos, el rol que estamos buscando con todo este tema es el de asesoramiento, digamos, ¿no? El de asesor, ¿sí? Que es el que acompaña todas estas cosas para ayudarles a los educadores a que en la aplicación del programa Scout pueda meterse la iluminación, pueda meterse la reflexión, pueda meterse la celebración, pueda meterse la oración, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Yo en el foro había puesto que creo que lo más importante que podemos hacer nosotros como capellanes y acompañantes es estar. Creo que para todo, en la catequesis es lo mismo, en Cáritas es lo mismo. Uno pasa un rato cada vez que haya un encuentro, cada vez que haya algo, y bueno, ya eso, los dirigentes se sienten acompañados, los chicos se sienten representados, y saben que tienen un punto de referencia. Me parece que más allá de lo que puedas decir, el hecho de estar cambia la cultura, digámoslo así, o la dinámica del grupo, de todos los grupos, de todas las cosas que vayas a encarar. ¿Viste? Por eso me parece que lo fundamental es eso. Sí, Yo tenía un cura amigo que me decía que bueno, el sacramento más importante que podemos dar los ordenados es la presencia. Más allá de que puedas bautizar, que puedas casar, que puedas la presencia, estar acompañando cuando hay una dificultad. Ayer hubo una misa por un muchacho que yo no lo conocí, prácticamente lo conocí de vista, hace un año que falleció. Bueno, yo fui a la misa y los que estaban, viste, cuando me vieron, manifiestan esa sencillez de acompañar, ¿no? No hice nada en especial, fui a una misa, podría haber ido a otra, pero estaba en el momento que ellos estaban recordando a su amigo. Seguro. Y creo Yo que pasa por ahí redoblo, Pablo, tu comentario, porque es completamente cierto esto que decís y es muy, muy fuerte. Lo que sí está bueno es que ustedes, a partir de todo este estudiar un poquito y conocer un poquito más el método, también sepan que los educadores scouts tenemos la obligación para que la actividad scout sea realmente una actividad scout, propiamente dicha, y no activismo solo, que la actividad tiene que tener una reflexión y que tiene que tener una iluminación. Y muchas veces a los educadores, cuando están preparando la actividad del sábado o están preparando el campamento, no tienen ni idea de cómo reflexionar sobre esta actividad o cómo iluminarla desde las Sagradas Escrituras. Entonces, ese estar que vos decís, Pablo, que es válido, 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 muchas veces también produce mucho efecto cuando te acompaño en tu reunión de preparación de la actividad del próximo sábado.
y no directamente con los chicos y las chicas. Te acompaño 15 minutos en tu planificación del campamento, porque sabes que justo cae tal festividad y vos podés, o sea, ese acompañar tan valedero que vos decís, Pablo, también es válido para acompañar al educador en la preparación de sus actividades, ¿sí? ¿Alguno más? Aquí sería interesante, digo, dentro de mi poca experiencia, el acompañamiento del educador, la reflexión, este, en los momentos en que tienen, en mi caso aquí, una vez al mes, vienen todos a misa, ¿no? Pero lo que estoy intentando, y bueno, no sé si lo lograré, pero que prácticamente los referentes, los educadores, sean aquellos que preparen la, la misa, incluso cambiando la lectura, yo no tengo ningún problema, que responda un poco al camino que están haciendo o a Tal las cual. situaciones que están viviendo. Lógicamente eso implica tener un compromiso mayor de acompañamiento para encuadrarlos dentro de lo que es la misa en sí mismo, ¿no? De tal manera que no sea simplemente un acto religioso externo y aguantado, sino que se sientan partícipes. Lo de la lectura, el cuento anterior y la palabra que decía Jorge y así por delante, ¿no? No sé, se Seguro. me ocurre. Seguro, seguro que sí, absolutamente. De hecho, es aplicar el método, Padre Francisco, es aplicar el método. Che, preparo una actividad y la preparo también de antemano, aunque yo no sea el celebrante de la actividad, porque es el sacerdote, pero sí la preparo. Preparo el canto, preparo la lectura, preparo la ofrenda, preparo, o sea, digamos, tiene que ver con ese tema, digamos, ¿no? La misa la celebramos todos, la preside el Sí, sacerdote, pero la celebramos todos. sí, la agarré al vuelo, lo agarré al vuelo, Pablo. Recibimos al celebrante cantando. Hacemos catequesis, Pablo. Seguimos. Seguro que El sí. único que celebra, el resto nos aburrimos todos. ¿Sí? Ah, sí, sí. A El veces nos domingo. aburrimos, sí, porque le hacen tan pesado. Pero vos. Aló, hola. Ay, ay, ay. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Me En el escuchan? próximo, Néstor quiere para hablar. este. Ah, perdón. Dale, dale, Néstor. Eh, Entre todas las reflexiones que ustedes, los sacerdotes sobre todo, han hecho, que es importante acompañar, yo creo que en Scouts Salesianos, que es como mi experiencia, pues la presencia del padre Héctor siempre ha sido muy importante. Así no haga nada, sino solo esté. Pero pues yo sigo de la reunión de las 6 de hace 15 días, 8 ya no me acuerdo, eh, siempre me surge una gran preocupación de qué hacer para que los adultos seamos testimonio. Porque realmente creo que toda esta discusión de gente que está convencida de la fe, pues es como cuando uno va a misa y el cura nos regaña por lo que no fueron. Entonces, me parece que aquí, ¿qué hacer para que a estos espacios pues estén los adultos? Porque aquí estamos los adultos que estamos convencidos de la fe y que creemos que Jesús de Nazaret es el camino. Pero ¿cómo hacemos para los adultos que no están tan convencidos estén? Porque, como decía el padre ahora, pues sí que vengan a una misa porque les toca, no, que vayan a la... Yo personalmente soy un poco, eh, cuando nuestro querido Papa Francisco, y aquí voy a decir una herejía, no Francisco, sino el anterior, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dice que las misas solo se podían dar en los sitios sagrados o consagrados para tal circunstancia. Pues nosotros en el grupo Scout dijimos, pues el Papa pensará eso, pero nosotros estamos haciendo misa en el potrero, en el campo, porque Jesús de Nazaret las cosas más importantes no las dijo en una iglesia, las dijo en la calle, en la vía, bueno, en cualquier lugar. Entonces,
yo sigo pensando que mi reto personal aquí es cómo hacer para que los adultos sean testimonio, porque yo en Scouts Salesianos, que se supone los adultos han hecho algo con la comunidad de laicos, han trabajado un poco, pero yo los veo y digo, pero a ver, se supone que usted, mijo, cree en Jesús de Nazaret, pero a veces dicen unas cosas que digo, pero listo, no sean testimonio, pero al menos no digan burradas. Y entonces sí sigo pensando que qué podemos hacer desde estos espacios para que, claro, que les digo, aquí todos estamos convencidos, pero ¿cómo hacemos para que los adultos, que son los que están con los jóvenes, a mí la idea esta me parece maravillosa, la que tú dijiste, de, de que el sacerdote acompañe, yo voy a promoverlo aquí, el sacerdote acompañe más que las actividades scout, acompaña al adulto a decirle, eso que tú dijiste de la iluminación y la reflexión, dijéramos que nosotros siempre, yo siempre lo hice, y los chinos, bueno, ¿y para qué hacemos esto? O sea, ¿para qué sufrimos? ¿Para qué hacemos una maraña y nos embarramos y sufrimos y sentimos frío? O sea, porque sí, no, le dije, tiene que tener un propósito, para algo ha de servir, te tienta el carácter, te ayuda a ser mejor ser humano, aprendes a ser bondadoso, aprendes a que el sufrimiento que otro tiene, tú lo tuviste que sufrir, yo qué sé. Entonces, pues, mi reflexión es un poco a cómo hacer para que, digamos, yo tengo muy claro el método de Scout, también me impactó hoy lo que dijeron y también lo llevaré a que si creemos en Balú y en Bagheera y en que son un cuento de hadas, ¿cómo no vamos a poder creer en Jesús de Nazaret? Y que Exacto. no es un cuento de hadas. Pues Tal claro, cual. los adultos a veces se nos olvida y ahora que está, por ejemplo, Marvel y sus secuaces y todos esos, ¿qué? Los universos paralelos y bueno, una cantidad de cosas que yo digo, bueno, ¿y por qué nosotros no aprovechamos de decir, es que este es el universo paralelo de Jesús? Entonces venga, vive en ese universo paralelo, si ese es el lenguaje que nos toca usar para que los chicos se acerquen. Porque de pronto lo que pasa es que el testimonio, lo que han recibido es que la iglesia es la vaina más harta del mundo, ir a misa es tediosísimo. Yo personalmente soy profundamente crítico, respeto a los sacerdotes que están aquí, pero soy profundamente crítico de que uno va a la iglesia y realmente las homilías son para sentarse a llorar. Entonces yo digo, pues bueno, yo voy y doy gracias a Dios, pero digo, pero ¿cómo el sacerdote pierde la oportunidad? Yo ahora estoy en la finca y voy a Chiquinquirá, que es donde está Nuestra Señora de Chiquinquirá, que tiene una basílica a la que le caben como 600 personas. Yo digo, ¿cómo los padres dominicos desaprovechan que hay 600 que creen y que van cada hora a misa? Y dicen, o sea, esas reflexiones tan vagas, tan tristes del Evangelio. Claro. Seguramente por eso, pues, nuestra iglesia se ha achicado, pues porque como que nos hemos quedado en el pasado, en no actualizarnos. Yo, pues, lo que les digo, pues aquí pensaré cómo hacer para que Jesús de Nazaret sea un universo paralelo. Y entonces, si es el lenguaje que los chicos van a entender, pues listo. Yo lo que creo, igual que dijo un padre ahora, lo importante es que crean, no en la iglesia, sino que crean. Eso es lo importante. Exacto. Para mí, siempre lo he peleado. Con los sacerdotes tengo muchas discusiones porque pues nos metemos solo con el dogma. Le digo, sí, padre, pero ¿y su testimonio dónde está? ¿Dónde le parece usted a Jesús? ¿Dónde usted no condena? Jesús le dijo a la prostituta, vete en paz y no peques más. Él no le dijo, condena a la eternidad a ser una prostituta y a estar fregada, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero a veces se olvida todo eso, que para mí que es lo básico. Jesús es Dios, para mí es un Dios de amor, de un amor absolutamente generoso, claro, pero nos hemos metido y enredado un montón la pita, metiéndole más cosas
que realmente no son. Y yo, leyendo al padre Javier, decía, sí, claro, es que es tan sencillo, o la es que no hay que enredarse tanto, pero me parece que a veces tanto el movimiento como la iglesia se enredan un montón. Me encantó lo que el padre dijo, venga, ustedes organicen la misa, amiguitos, porque así hacía el padre Héctor cuando estaba, porque ahora se fue a vivir a Los Ángeles, por ejemplo, la misa Scout, ¿cómo se llama? El altar eran todas las pañoletas Scout que había, o sea, había diferentes grupos Scout. Y él siempre ofició con la pañoleta puesta. Él no se ponía estola, se ponía la pañoleta. Estaba solo la albahaca suya y encima la pañoleta. Y siempre se da la reflexión de que es que los scouts eran hijos de Dios y que, pues sí, que había signos que no eran tan importantes como los nuestros. Entonces, bueno, aquí me puse a hablar y si me dejan hasta mañana, hablaré hasta mañana, ustedes van a querer ver un partido. Vos también querés ver el partido. Entonces, yo lo que A ver si creo nos es, cruzamos en la final. claro, puede ser. Entonces, yo creo importante el que trabajemos mucho en cómo vinculamos, cómo hacemos que los adultos sean testimonio. Y a mí me parece que los chicos no son el rollo. Siempre he dicho a la gente, en el movimiento Scout el problema no son los jóvenes. En el movimiento Scout el problema somos los adultos. Sí, sí, seguro. Digamos que llegamos con muchas carencias y con muchos a querer que Un ahí se poco, funcione. no, un poco en función de lo que vos decís, que te hiciste varias veces la misma pregunta, ¿cómo hago, cómo logro que, siempre hablando de los adultos? Bueno, esa probablemente sea la tarea que vamos a intentar reflexionar y discutir en el último módulo, ¿sí? ¿Cómo, qué cosas podríamos hacer para responder a esa duda, a esa pregunta que hacías recién vos, Néstor? ¿Eh? Eh, Desde eso o desde cada realidad de lo que vimos. Creo que todos tenemos problemas con los adultos más que con los pibes, no hay duda. Este, y sabés que son menos los adultos, con los cuales podríamos llegar un poco más, y que con esos menos podemos cambiar la vida de otros muchos más, que son los niños, niñas y jóvenes. Así que me parece que sí, tal vez por ahí vaya la cosa, ¿no? Por ahí es donde tendríamos que ir buceando y pescando para esta cuestión. Bueno, en un par de días entonces va a estar abierto ya el módulo 3, ¿sí? El módulo 3, lo presento muy rápidamente, va a versar sobre lo que es una comisión de pastoral, ¿sí? Sobre lo que es un equipo de pastoral, ¿sí? Y ahí vamos a ir a otro documento que ya lo habíamos planteado, pero que va a ser de lectura más obligatoria, que es el otro documento de Galdona, diferenciación de roles. Yo lo resumo así, nada más. Y hay varias cosas de las que estuvimos hablando hoy. Yo no las quise, eh, digamos, hacerle más supremacía, porque cuando lean el documento va a estar también escrito. Es otro documento escrito para la misma época, ¿sí? De pedagogía de la fe. En la presentación, en un seminario que hubo, un encuentro que hubo de capellanes en el Cono Sur en aquellos años, ¿no? Eh, y él hizo una ponencia acerca de esto que vamos a leer, que también son 6, 7 carillas, un poco en algún momento habla de la enculturación del Evangelio, pero la enculturación scout, digamos, y algunas cositas dentro de los roles, cuál sería el rol del cura, ¿no? A ver si es el mismo, ¿sí? Y si debiera variar o no, ir viendo esa cuestión, ¿no? Nosotros creemos que el rol del educador no varió, ni tiene que variar, pero tal vez el del cura tengamos que ir viendo o mantenerlo así o no, ¿no? O sea que los invito a que cuando lo lean se detengan en esa partecita también, ¿no? O sea que vamos a trabajar sobre cuál es el rol de una comisión de pastoral. Por ahí probablemente hay un estatuto que es el de la Comisión de Pastoral Scout Católica de Argentina, ¿sí? Digo esta aseveración por Néstor, eh, porque por ahí vamos a intentar ver algunas cositas de ese documento que nos van a servir para lo que queremos discutir, ¿no? De alguna manera para nuestras relaciones con el grupo. No son muy diferentes a las que podrían pasar en cualquier otro país, ¿sí? La diferencia tal vez es que en el caso de Argentina tenemos una comisión de pastoral como asociación privada de fieles y en otros espacios, por ejemplo en Colombia, tenemos una parte de la asociación directamente, como si fuera un área más que tiene que ver con la pastoral scout, por ejemplo,
En el caso de los católicos, no me acuerdo cómo es en las otras expresiones de fe. Pero salvo esas pequeñas diferencias, en general, la labor de una comisión de pastoral ha sido la misma. La presentó, creo que Galdona, muy bien en este documento, así que búsquenla. Una de las cosas va a ser buscar. No es un gran escrito, debe ser 2 o 3 párrafos en todo el documento, ¿sí? Pero es interesante para puntualizar porque la presenta con una buena definición que para nosotros sigue siendo la más importante. Sería fantástico eh, descubrir qué piensa Galdona hoy, ¿sí? Yo todavía no lo logré, me he podido comunicar con él a través de algunas vías lejanas, y opté por no joderlo más. Lo voy a joder el día que me vaya a Uruguay, que vaya por Montevideo, voy a ir a verlo y le voy a romper las bolas, porque decir, che, ¿qué pensás ahora? Porque la respuesta de él fue, ¿todavía siguen trabajando con aquel documento? Eso me dijo Galdona, como diciendo, no sé si ha tenido problemas con los escabos, porque no están los escabos ahora, o qué, pero bueno, estaría bueno ver. Tampoco sé la edad que puede llegar a tener, pero debe tener unos 70 y pico, más o menos. Y bueno, está en Montevideo, sé que está. Creo que era, hasta hace unos años al menos, era el vicario de la diócesis de Montevideo. Eh, pero bueno, hace mucho que no están los escabos. Habría que ver qué pasó en la realidad de su país para que él no esté todavía presente, porque bueno, una vez scout, siempre scout, dice aquella frase, y bueno, me parece raro. Pero bueno, por correo electrónico es medio difícil. Este, Así que bueno, lo vamos a invitar a eso, a releer principalmente el foro de discusión número 2, con esto que hemos hablado hoy, para poder participar otra vez. Y cuando ahora abramos el módulo 3, ya arrancar con el foro que sigue ahí y con un crucigrama que les ponemos de juego de fijación que tiene que ver con, principalmente con el estatuto de Copasca, ¿sí? Con algunas funciones que están en el estatuto de Copasca que vos decís, es muy de Argentina, no, es medio parecido, podría ser en cualquier lugar del mundo en realidad. Eh, Como decía Galdona, somos cristianos y vivimos la fe, tal vez de un modo más scout, ¿no? Con este estilo de vida. Pero bueno, tenemos nuestras particularidades, pero hay algunas generalidades que son las mismas en cualquier lugar. Bueno, vamos a ir cortando, si les parece, no solamente por el partido, yo me tengo que bañarme, comer e irme corriendo a la terminal para arrancar mi periplo hacia Entre Ríos a partir de mañana. Así que eh, tengo que dejarlo, ¿no? Y además ya está. La idea siempre es que sea 1 hora y media y tuvimos ese tiempo exactamente ahora, así que está buenísimo. Si no hay ninguna consultita más, arrancamos con esto. Y bueno, recuerden, vuelvo a repetir lo que dijo Luis, el aula es abierta, ¿sí? El aula es abierta y extendida, dura casi 24/7, casi. Hay algún día que por ahí si encuentran el teléfono apagado o no les contestamos porque estamos haciendo otra cosa, pero normalmente solemos responder a la hora que lo vemos casi, este, salvo que estemos haciendo otra cosa en ese momento, pero ahí estamos enseguida. Bueno, Luisito, no sé si hay algo más, si no, le voy a pedir a alguno Nos de los vemos el sábado entonces. Perdón, Nos vemos el sábado. nos vemos el sábado con vos, Pablito. Le voy a pedir a alguno de los consagrados presentes que nos dé la bendición y terminamos nuestro encuentro. El Señor esté con ustedes Y con tu Con tu espíritu. espíritu, y que la bendición de Dios, que es todopoderoso, que es misericordioso, descienda sobre todos ustedes, sus familiares, sus amigos, sus grupos scout, especialmente sobre aquellos que están con dificultades, que están solos, que están enfermos. Que esa bendición llegue a sus corazones como una caricia sanadora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que Bueno, tengan Gracias, muchísimas una- gente. gracias. Un Nos placer. vemos pronto. El próximo encuentro sigue siendo la misma fecha que iba a ser el cuarto. Ahí vamos a hacer el tercero y cuando lleguemos ahí veremos qué día nos pondremos de acuerdo para en un par de semanas posteriores más o menos hacer el último y poder terminar el seminario, si Dios quiere, Dios mediante, antes que termine julio o cuando termine julio, más o menos. Bueno, Estamos- muchísimas gracias, que tengan buenas Chao, gente. noches, Gracias. Un pásenla abrazo. bien. Luis. Adiós. Gracias. Adiós.